Vamos a pasar ahora a estudiar la unidad número 2, que es matrices dentro de la asignatura de números complejos y métodos de demostración matemática. Su objetivo lo hemos descrito en esta parte. Y el tema número 1 de esta unidad es la definición de matriz. Una definición más acertada, podemos encontrar algunas definiciones, pero una acertada es: una matriz es un conjunto ordenado de filas y columnas. Los elementos de este conjunto pueden ser objetos matemáticos de algunos tipos, aunque nosotros para nuestro estudio en nuestra unidad pues vamos a trabajar exclusivamente con matrices formadas por números reales. Normalmente las matrices son designadas por letras mayúsculas, que son las primeras del alfabeto A, B, C, o cualquier otra letra del alfabeto que se desee utilizar, pero siempre mayúsculas para identificarlas y para denotarlas. Y sus elementos pues por letras minúsculas en cambio. El número de filas y columnas que tiene una matriz se llama dimensión de la matriz. Es decir, cuando nosotros decimos que tenemos una matriz de orden, por ejemplo, de unas 2 filas y 2 columnas, entonces estamos diciendo que la dimensión de esta matriz es de orden 2 por 2. Para poder identificar aquí lo que hemos hablado, aquí tenemos pues una matriz. Ustedes pueden ver, está denotada o identificada por una letra mayúscula, en este caso A. Entonces se lee la matriz A. Y en esta matriz, ¿qué es lo que podemos identificar? Todos los elementos que están de manera horizontal, estos de aquí, lo que indica la columna roja, se llaman filas. Filas. Los datos o los elementos de orden horizontal, y los elementos de color morado que vemos la flecha, estas son las columnas. Entonces es muy importante observar en una matriz qué datos tenemos. Repetimos nuevamente la identificación, en este caso una letra mayúscula del alfabeto. Aquí tenemos la matriz A. Que tenemos, siempre empezamos primero por las filas, entonces tenemos filas, n filas en este caso, n filas, y tenemos también columnas, n columnas. Por lo tanto, esta matriz es de dimensión m, porque son las filas, y n las columnas. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros decimos el elemento A sub 1 sub 1. ¿Qué significa eso? Que está en la fila 1, siempre se nombra primero a la fila y luego a la columna, y se encuentra en la columna 1. Por ejemplo, este elemento de acá, el elemento A, decimos entonces que está ubicado en la fila 3, columna 3. Este elemento de acá decimos que está en la fila M, porque aquí estamos poniendo M filas, y se encuentra en la columna 2. Entonces es muy importante saber identificar la posición, en este caso de un elemento donde se encuentra. Asimismo, pues si nosotros vemos, aquí está la letra mayúscula para identificar a esta matriz. Asimismo, sus elementos entonces va con la misma letra pero en minúscula. Aquí podemos aclarar algunas dudas también. Tenemos la matriz A, la matriz B, la matriz C. Entonces tenemos que la matriz A, que tiene 2 filas y 2 columnas, por lo tanto se denota o es una matriz de orden 2 por 2, porque tiene 2 filas y 2 columnas. Vamos a ver la matriz B. ¿Qué vemos aquí? Que tenemos 2 filas y tenemos 3 columnas. Entonces, por lo tanto, esta matriz B tiene 2 filas y 3 columnas y se denota o es de orden 2 por 3. Acá tenemos la matriz C. Entonces, ¿cuántas filas observamos aquí? Primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila, es decir, tenemos 4 filas.
y tenemos lo que es en orden vertical, primera columna, segunda columna, tercera columna. Por lo tanto, estamos diciendo que es una matriz de orden 4 por 3. Ahora veamos la identificación o la ubicación más bien de algunos elementos de cada una de estas matrices que estamos indicando en este momento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la matriz A, donde el elemento 1 en este caso se ubica en la fila 1, columna 1, es decir, está en la primera fila y la primera columna. Vamos a ver en la matriz B el número 5, ¿dónde se ubica? Que en este caso viene a ser el elemento B sub 2 sub 2. Yo dije que anteriormente pues que la matriz aquí está identificada con la letra B mayúscula, por lo tanto sus elementos simbólicamente los identificamos con la misma letra pero en minúscula. Entonces, ¿dónde se encuentra el elemento 5? Aquí. Entonces vemos que está en la columna 2, perdón, en la fila 2 y en la columna 2. Aquí se encuentra el 5. En la matriz C vamos a ver el número 9. ¿Dónde está ubicado? Que en este caso viene a ser el elemento C sub 4 sub 3, es decir, está ubicado en ¿dónde? En la cuarta fila. Siempre nombramos primero a la fila y la tercera columna. Esa sería la ubicación de los elementos. Por ejemplo, para seguir practicando, aquí tenemos el 2. ¿En dónde está? Está en la tercera fila y está en la segunda columna, ¿no? Es importante también saber cuándo dos matrices son iguales, la igualdad de dos matrices. Entonces, dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión, es decir, el mismo orden. Por ejemplo, son de orden 2 por 2, de orden 3 por 3, y los elementos que ocupan la misma posición en ambas son iguales. Por ejemplo, aquí tenemos dos matrices, la matriz A y la matriz B. Observamos, tienen los mismos elementos en la primera fila, y aquí pues para que las dos sean iguales, aquí nos falta completar en esta matriz A, la A. ¿Cuál debería ser el valor de A para que estas dos matrices sean iguales? El valor de A debería ser 7 y el valor de B debería ser 5. Entonces ahí estas dos matrices serían iguales. Vamos a continuar con el tema 2 de la unidad número 2. Estamos estudiando las matrices y en este tema número 2 vamos a ver lo que es tipos de matrices. Y para estudiar los tipos de matrices vamos a estudiarlos atendiendo dos criterios. El primer criterio es de acuerdo a su forma, la forma que tiene la matriz. Y el segundo criterio es observando sus elementos que contiene. Entonces vamos a empezar con el primer criterio, que es según su forma. En los dos criterios vamos a encontrar 6 tipos de matrices. Entonces en este primer criterio pues vamos a estudiar asimismo 6 tipos. Y el primer tipo que tenemos aquí es la matriz fila. La matriz fila es aquella que solo tiene una sola fila. Entonces aquí vemos la matriz A, una sola fila. La matriz columna es la que tiene una sola columna. Entonces matriz A, una sola columna, sus elementos son 5, 1 y 3. Una matriz cuadrada que tiene igual número de filas que de columnas. Es decir, esta por ejemplo tiene 3 filas y también observamos 3 columnas. Entonces a esta se le llama matriz cuadrada. Una matriz simétrica, ¿qué es? Una matriz simétrica primeramente tiene que ser cuadrada. Entonces es simétrica cuando los elementos de ambos lados de la diagonal principal son iguales. Si nosotros observamos aquí, por ejemplo, aquí está el 3, el 3. Entonces estos dos elementos son iguales. Acá observamos el 4, el 4. Estos dos elementos son iguales. Estos dos elementos, el 5 son iguales. Estas son diagonales, ¿no? Si nosotros lo observamos.
diagonales, esta es otra diagonal, esta es otra diagonal. Entonces es simétrica cuando los elementos de estas diagonales son iguales. Acá observamos la matriz antisimétrica, o también la podemos llamar hemisimétrica. ¿Qué es una matriz? Es similar a la anterior, es decir, igual es cuadrada, en la que los elementos de ambos lados de la diagonal principal son opuestos, iguales pero con distinto signo. Los elementos de la diagonal principal deben ser 0. Aquí observamos nosotros una diagonal principal y observamos que son 0. Observamos, igual que el anterior ejemplo, los elementos son los mismos, pero son opuestos. Miren, menos 3, 3, menos 4, 4, 5, menos 5. Entonces esta es una matriz antisimétrica. Vamos a ver una matriz traspuesta o transpuesta, la podemos llamar. Se obtiene al cambiar ordenadamente las filas por las columnas. Aquí está la matriz B. Su matriz traspuesta la denotamos B elevado a la T, T que significa de traspuesta. Entonces, si ustedes notan, hemos cambiado el orden de filas por columnas. Lo que aquí es una fila, 2, 3, 0, acá viene a ser una columna, 2, 3, 0. Aquí tenemos la segunda fila, 1, 2, 0, en su traspuesta viene a ser una columna, 1, 2, 0. La tercera fila acá, en la matriz B, es 3, 5, 6, y en su traspuesta viene a ser columna, 3, 5, 6. Ahora vamos a ver, atendiendo el segundo criterio, que es según sus elementos. Entonces acá encontramos una matriz nula, donde todos sus elementos valen 0. Podemos observar la matriz A, todos sus elementos contienen 0. Una matriz diagonal, que es una matriz cuadrada, donde los elementos que no están en la diagonal principal son 0. Entonces miren, esta diagonal principal está... ¿Qué elementos tiene? 1, 2, 3. Pero todos los demás son 0. Los que están por debajo o por encima son 0. Una matriz escalar igualmente es una matriz cuadrada, donde los elementos que no están en la diagonal principal son 0. Y los elementos que están en la diagonal principal son iguales. No debemos confundirse con la matriz diagonal. La diferencia acá es que los elementos de la diagonal principal son iguales. Arriba no son iguales. Entonces aquí observamos 3, 3 y 3. Esos son los elementos de la diagonal principal. Y lo demás es 0. Aquí tenemos también la matriz identidad o unidad. Es una matriz cuadrada donde los elementos de la diagonal principal son unos y el resto son ceros. Matriz identidad. La diagonal principal, sus elementos son 1 y el resto es 0. Matriz triangular superior, todos los elementos por debajo de la diagonal principal son 0. Observen, estos son los elementos por debajo de la diagonal principal y observamos que son 0. Y la matriz triangular inferior, los elementos que están por encima de la diagonal principal son 0. Lo contrario del anterior, ¿no? Entonces aquí observamos estos elementos son ceros. Es importante también indicarles, en la vida cotidiana nosotros observamos matrices. Por ejemplo, la tabla informativa de un aeropuerto, nosotros ahí observamos una matriz donde la hora viene a ser la columna, la aerolínea, el número de vuelo, el destino vienen a ser columnas, ¿no? También pues un tablero de ajedrez, que lo observamos aquí, viene a ser una matriz, tiene la forma de una matriz y una matriz cuadrada. Entonces la importancia del estudio de las matrices y su aplicación en la vida cotidiana también ya la iremos estudiando más adelante.